Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Zacarías capítulo 10. El Señor cuidará de Judá. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el amor que tú nos profesas, por el perdón de los pecados, por este día especial que nos regalas. Permítenos hoy, Señor, vivir siempre bajo el amparo de tu protección. Solicitamos, Señor, en este momento de manera muy especial que tú nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu para que al abrir la Escritura y estudiar este capítulo del libro de Zacarías podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias por escucharnos y bendecirnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Al estudiar los capítulos 10 y el capítulo 11 se contrastan por una parte el deseo de Dios de hacer de su pueblo un rebaño protegido y próspero con la decisión que tomaron algunos de hacer su propia voluntad y sufrir las consecuencias de su decisión. Pero también nos presenta el gran contraste entre el buen pastor y el pastor falso y asesino. El buen pastor que se preocupa por sus ovejas brinda un cuidado especial por ellas. Tanto es su amor que él mismo se convierte en oveja, se sacrifica para salvarnos. Por su parte, los falsos pastores no solo descuidan el rebaño, sino que maltratan y atemorizan a las ovejas, incluso llegan al colmo de sacrificarlas y comerlas. Gracias debemos dar a Dios por el buen pastor que guía a sus ovejas por el sendero de la vida, hasta llegar al eterno rebaño con el Señor. Salmos capítulo 23, versículos 1 al 3 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él, Jesús, es el buen pastor en quien debemos depositar toda nuestra confianza. Estudiemos el capítulo 10 y lo vamos a dividir por partes. La primera sección son los versículos 1 al 5. Jehová es la fuente única de bienestar para Judá. El capítulo comienza con una promesa y un denuncio, versículos 1 y 2. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los ídolos han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, predicen sueños vanos y vano es su consuelo. Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre porque no tiene pastor. Lo primero que se refiere es una promesa. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Esta promesa se basa en la estación de la lluvia. La lluvia temprana cae en la época de otoño, que es la época de la siembra, y estimulaba el crecimiento de la semilla. La lluvia tardía cae en la primavera, era el fin de la época de las lluvias y es necesaria para la maduración de los cereales para la cosecha. No es que llueva y viene tiempo seco y después llueve, no, la lluvia sigue cayendo entre una estación y la otra, pero la lluvia tardía caía en mayor abundancia. Después de la cosecha viene el verano y es la época de sequía y calor. Sin embargo, esta promesa de restauración era en una sociedad agrícola por excelencia muy importante. Pedid a Jehová la lluvia tardía. Se debía pedir la bendición del Señor. Se debía mostrar la necesidad de la misma, ya que sin esa lluvia la siembra se pierde. Se debe solicitar la bendición. Esta misma realidad es en la parte espiritual. Dios envió su Espíritu Santo en el día del Pentecostés.
La lluvia temprana del Espíritu está actuando en nuestros días, guiando a las personas en una preparación para recibir al Señor cuando vengan las nubes de los cielos. Pero la crisis final será de tal magnitud que el Señor envía su Espíritu sin medida sobre sus hijos para que puedan brillar e iluminar el sendero a los que han de ser salvos. Ellen G. White nos muestra esta realidad al decir: pero cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Libro Hechos de los Apóstoles, página 45. El poder del Espíritu Santo está disponible para todos aquellos que lo pidan. Jesús así lo ha prometido en Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esta es la misma condición. El poder del Espíritu Santo está disponible para que lo pida. Y la otra consideración es cuando lo pidamos de corazón, sinceramente, Dios responderá. La segunda parte de este pasaje es una denuncia en contra de la idolatría. En Zacarías 10:2 dice: el Señor muestra lo vano que es confiar en la idolatría, en los adivinos. Ellos no pueden guiar a nadie a ningún lugar, tanto que ha traído confusión. Confiar en estas personas falsas fue lo que trajo el cautiverio a Israel. El haber seguido estos falsos maestros trajo un desamparo total. Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre porque no tiene pastor. Dejaron al pastor verdadero y confiaron en falsos maestros, y esto trajo consecuencias tristes. Por eso Dios interviene en favor de su pueblo. Lo primero que destaca el texto es que el Señor actuará en contra de quienes trajeron confusión a Israel. Sigamos estudiando Zacarías capítulo 10, ahora el verso 3. Contra los pastores se ha enceguecido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Hay dos posiciones sobre estos falsos pastores. Uno, eran caudillos apóstatas de Israel, príncipes y sacerdotes y profetas a quienes el Señor pedirá cuentas de un modo especial por todas las desventuras que habían sobrevenido a Israel debido al cautiverio. Y en segundo lugar, otros han sugerido que estos falsos pastores representan a los reyes paganos que gobiernan a Israel durante el tiempo cuando no tenían pastor propio. Ellos habían sido excesivamente crueles con el pueblo de Dios. Estos falsos líderes, estos falsos pastores reciben el castigo divino. Pero el Señor ahora a estas ovejas que se ven débiles, solas, Dios las convertirá como su caballo de honor en la guerra. De ovejas asustadizas, desamparadas, pasan a ser caballos fuertes, vigorosos para la batalla de Dios. Su pueblo será fuerte para vencer a sus enemigos. Esta obra solo la puede hacer el Señor en favor de su pueblo. Pero no solo se convierten en caballos de guerra, sino que se hace la mayor de las promesas. El Mesías saldrá de ellos. Se presenta bajo 4 figuras en el versículo 4. Dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todos los jefes. Veamos esta figura. Número 1, piedra angular. Esta piedra pone de relieve la firmeza y la seguridad de Judá. Se la considera una profecía mesiánica,
ya que Cristo es el fundamento sobre el cual reposa todo su reino. En segundo lugar dice, la clavija. Esa es la estaca que templa la carpa. Esta también es la figura que aparece en Isaías 22:23, donde dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su Padre. Dios les dará firmeza, pero Cristo es la fuente de estabilidad y poder. En tercer lugar dice arco de guerra. Es el instrumento a través del cual Dios hará triunfante a su pueblo. Además de eso, el gran caudillo o gobernante, el que guiará a su pueblo por la senda de justicia. La segunda sección del capítulo 10 de Zacarías son los versículos 5 al 12, la rehabilitación de Judá. Ahora, este buen pastor promete a su pueblo bendiciones especiales como resultado de morar en él. Versículo 5. Serán como valientes que en la batalla pisotean al enemigo en el lodo de las calles. Pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. El profeta describe a soldados de infantería que vencen en la franca lid a los de la caballería. Esta analogía ilustra el poder del pueblo de Dios cada que Él está con ellos. La presencia de Dios debería asegurar al pueblo escogido un completo triunfo sobre sus enemigos. Estas promesas de victorias les eran hechas a condición de que obedecieran, y nunca se cumplieron en Israel debido a su obstinación en no ser fiel al propósito divino. Vamos a destacar una de las promesas más maravillosas de este pasaje que incluso hoy podemos reclamar. Versículo 6. Yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Los haré volver porque de ellos tendré piedad. Serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. En este pasaje se refiere a la casa de Judá, al reino del sur con sede en Jerusalén, y a la casa de José, una referencia a Efraín, las 10 tribus del norte, la más numerosa. Israel volverá a ser una sola nación. Ahora, el Señor promete una restauración completa y generosa. Dios olvidará el pasado de Israel y la hará una nación tan próspera como lo fue en el pasado. Este es un mensaje especial. El Señor muestra compasión por nosotros. El plan de redención se basa en esa compasión de Dios por nosotros. No es un Dios frío, abstracto y sin sentimiento como los dioses falsos. Por el contrario, tenemos un Dios lleno de amor por nosotros. Elena de White nos muestra esta verdad al decir: el que se humanó sabe simpatizar con los padecimientos de la humanidad, no solo conoce Cristo a cada alma, así como sus necesidades y pruebas particulares, sino que conoce todas las circunstancias que irritan el espíritu y lo dejan perplejo. Tiende su mano con tierna compasión a todo hijo de Dios que sufre. Los que más padecen reciben mayor medida de su simpatía y compasión. Ministerio de Curación, página 192. Ahora, este Dios compasivo mira a su pueblo, los perdona y los atrae con amor y los presenta como si nunca hubieran pecado. Esta es la promesa maravillosa de perdón que el Señor nos ofrece. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Libro El Camino a Cristo, página 62. Dios pide que vengamos a Él como estamos para que su obra maravillosa sea efectiva en nuestro favor. Sigamos con Zacarías 10, el verso 7. Será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como el vino. Sus hijos lo verán y también se alegrará su corazón, se gozará en Jehová. Es la representación de las 10 tribus separadas que vivieron en el norte, cuya capital fue Samaria. Algo que debemos tener en mente es lo que dice Elena de White. A las 10 tribus, durante mucho tiempo rebeldes e impenitentes,
no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Libro Profetas y Reyes, página 222. Ellos no volverían a nacer como una nación separada, sino que un glorioso destino aguarda a los miembros de estas tribus que se allegaron al Señor y se unieran con el remanente de Judá. Allí volverán a ser nuevamente Israel como nación. Pero una figura especial de este buen pastor se presenta en el versículo 8 de Zacarías 10. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, serán multiplicados tanto como lo fueron antes. Un lugar apacible. Pueden mezclarse las ovejas de varios pastores, pero a la hora de partir, el pastor llama con su silbido particular. Las ovejas reconocen el silbido del pastor y acuden de inmediato a su presencia. El pueblo de Israel está disperso entre las naciones, pero cuando ellos escuchen el llamado del Señor, lo reconocerán y vendrán. Lo mismo sucede con el llamado del Señor a los fieles hijos de Dios. Jesús usó también esta figura para describir a sus hijos dispersos. Juan capítulo 10, versículo 16 dice: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Los sinceros y fieles hijos de Dios pueden estar en diversos lugares, pero cuando escuchen la voz de Dios, ellos la reconocen y dejan el lugar en donde están y acuden a donde los llama el buen pastor. Esa misma voz se oirá para llamar a sus fieles hijos de Dios a salir de Babilonia. En Apocalipsis 18:4 dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En el momento final de la historia hay fieles hijos de Dios que están en Babilonia, pero en el momento en que Dios los llama, ellos saldrán de Babilonia y vendrán a donde está el Señor. Son varias las figuras que hemos estudiado de lo que Dios hará por su pueblo. Dice que serán fuertes, serán salvos, tendrá misericordia de ellos, serán su especial tesoro, les responderá, se regocijarán, lo llamará, serán redimidos, sus enemigos serán derrotados y serán poderosos en el Señor. Sigamos con la figura de la reunión del pueblo de Dios en el versículo 9. Pero yo los esparciré entre los pueblos y aún en lejanos países se acordarán de mí, vivirán con sus hijos y volverán. Aquí se presenta otro resumen para enunciar que así como Dios les había esparcido antes por todo el mundo, ahora Dios los traerá de regreso para repoblar la tierra y restaurar el reino de Israel. Versículo 10. Pero yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano no les bastará. Muchos judíos se fueron a vivir a Egipto, huyendo de los babilonios. Otros fueron a vivir a Asiria, ahora dominada por los persas. La tierra de Galaad y el Líbano, países en la frontera oriental y norte de Israel, que fueron después despoblados por los asirios, de allí los traerá el Señor de regreso a Jerusalén. Versículo 11. La tribulación pasará por el mar. Él herirá en el mar las ondas y se secará todas las profundidades del río. La soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Aquí se hace referencia al milagro del Mar Rojo. Dios otra vez está dispuesto a actuar milagrosamente para liberar a su pueblo. E incluso si tienen que cruzar el Nilo o el Tigris o el Éufrates, Dios actuará en favor de su pueblo. Y las naciones que mantengan en cautiverio a su pueblo recibirán el castigo divino. Y llegamos al final de este capítulo 10 con una promesa de dirección divina. Versículo 12. Yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en mi nombre, dice Jehová. Dios estará al frente de su pueblo, le guiará, lo llevará por senda segura. Ellos caminarán seguros porque van en el nombre del Señor. En la manifestación de su carácter puro y recto, el pueblo de Dios encontrará refugio y paz.
Apreciado amigo y hermano, grandes promesas el Señor tiene preparado para aquellos que aceptan su llamado. Estas promesas se cumplirán. Ahora, para que se haga realidad para tu vida, y para que puedas tener esa seguridad de vivir con el Señor por siempre, pues dependerá de la respuesta que hoy des al llamado del Señor. Si te entregas a Él, vivirás, y esa es la mejor decisión que has de tomar. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.